Resulta curioso el poder de la cultura popular en cuanto a sus simbolismos más longevos de su propia historia para enaltecerlos o resignificarlos de maneras que en otros tiempos hubieran sido impensables. El espacio y la combinación del Internet y el cine se han encargado de retroalimentar las cosmovisiones planteadas a las masas. Pero eso sí, que al ser medios diferentes, muchas veces esos planteamientos o resignificaciones pueden resultar en una comunicación distorsionada o hasta tergiversada. Con esto hago alusión a memes como "esto sí es cine" o el nombrado desarrollo de personaje, términos muy técnicos y analíticos que originalmente eran ocupados por estudiados en la materia, pero que en una suerte de moda o tendencia por compartir ese entendimiento, rápidamente se volvieron en sátira de lo que representan. Pero bien, el punto de esta introducción no es cuestionar el papel de los memes en la cultura, sino el aclararlo para la siguiente discusión. El Hombre Araña es un personaje que es tan longevo y relevante como pocos en la ficción. Por tanto, es muy destacable el espacio que ha ocupado en el último tiempo gracias a fenómenos mediáticos como lo fueron No Way Home o los juegos de PlayStation. Pero más recientemente, cierta película con una propuesta tan profunda como para romper barreras en la nombrada cultura popular. Across the Spider-Verse es a grandes rasgos una película muy pero que muy creativa en aspectos técnicos como en aspectos de escritura y mensaje. Y eso último es lo verdaderamente esencial. En el siguiente análisis discutiremos mi postura y algunas implicaciones relacionadas a los tan llamados eventos canónicos. Así que prepárense porque allá vamos. Antes de explicar los eventos canónicos y la interpretación que implica o podría implicarse como mensaje, es necesario primero separar tres conceptos valiosos del cine. Para propósitos de lo que voy a exponer, vamos a nombrarlos de la siguiente forma: literalidad de la ficción, subjetividad de interpretación y mensaje explícito. Cada uno de estos conceptos da bastante de qué hablar, así que vamos por partes. Toda obra de ficción, sea del formato o medio que sea, película, cómic, novela o teatro, son integrados en un universo. ¿Y qué significa eso? Que el ambiente, escenario, lugar y contexto, bajo determinadas reglas, tanto verosímiles como inverosímiles, son lo que se les define como universo. A su vez, las reglas, leyes y trasfondo que integran y le dan vida a ese universo son lo que popularmente se conoce como lore. Con eso dicho, procedamos a explicar los eventos canónicos. Según Miguel, estos son conexiones que unen y sostienen la vida de cada hombre araña de cada universo. O sea, que son sucesos en común que los mantienen entrelazados en un sistema cósmico denominado como la red de la vida y el destino. Y por si algún motivo uno de esos sucesos se ve interrumpido, y a su vez la conexión se rompe, ese mismo universo se destruye. Esta problemática explicada así resulta bastante reduccionista. Y oigan, es la problemática de la película. Y tampoco podían arriesgarse a hacerla más enredada, sabiendo que podría comprometer la retención del público. Después de todo, este universo de Sony, y en particular esta saga, se distancian, creativamente hablando, del profundo universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, ambas propuestas parten de una misma fuente, por lo que determinados valores de esa fuente deben hacerse presentes. Así que, para darle verdadero sentido a lo que son los eventos canónicos, debemos indagar en la mitología de Marvel. En el inicio del todo, el todo mismo
era vacío, y el vacío como tal no era nada menos que un ente incorpóreo y todopoderoso. Este ente era también capaz de experimentar emociones, y en su única existencia experimentó una de las más humanas y temidas de las emociones, la soledad. Por esa sencilla razón es que haría uso de su omnipotencia para generar la vida. Es así como nacen un grupo de seres bastante menos poderosos, pero igualmente con la capacidad de crear. Ese grupo se conocería como los aspirantes. Los aspirantes adoraban a su rey y creador, ahora conocido como Firmamento, y como un intento de complacerlo, creaban vida inferior, pero igualmente inmortal. Y sí, los Eternos y los Asgardianos son parte de ello, aunque no exactamente en este punto de la historia, pero como sea, el Firmamento no se conformaría solo con un tipo de población, ya que había otro tipo de seres conocidos como los Celestiales, los cuales tenían ideas completamente distintas. Oponiéndose a la norma, planteaban que la vida no solo debía ser eterna, sino que debía seguir un ciclo natural de nacimiento, evolución y muerte. Eso último no solo no convenció al Firmamento, sino que lo condenó como un sacrilegio. Los aspirantes claramente discutirían esa idea, y claro también llevaría a un suceso conocido como la Guerra Celestial. Muchas cosas pasaron durante ese periodo, entre ello la creación del planeta Tierra, pero lo más relevante es que los celestiales vencerían y el firmamento sería destruido, y de sus restos se crearían nuevos universos, y ese sería el origen del multiverso. Pero, ¿dónde es que entran los eventos canónicos en todo esto? Bueno, sean pacientes, porque esto apenas empieza. Luego del desastre que significó la Guerra Celestial, y que la muerte ya era una amenaza palpable, se crearía un nuevo paradigma en cada universo, donde cada deidad reinaría hasta ser destronada. Claro que conceptos de justicia se harían presentes en el nuevo equilibrio de vida y muerte. En esto aparece un personaje muy omnipotente que supervisaría que ese orden se mantenga en cada uno de los universos, el Tribunal Viviente. Y retengan ese nombre, porque si no es clara su presencia desde ya, lo será eventualmente. Como les dije, los aspirantes se encargarían de crear vida, dioses de menor capacidad, pero igualmente inmortales. Una de sus creaciones serían los seres vudú, una raza de dioses habitantes de una dimensión mística, cuyo nexo con el planeta Tierra se ubicaría en la región de Nigeria, en África. Esto es importante ya que en este país habitaría un ser de esta raza conocido como Anansi. Anansi sería poseedor de habilidades arácnidas, quien sería protagonista de numerosos mitos y leyendas como la creación del Sol y la Luna, por ejemplo, lo que serían mentiras de su parte para doblegar la voluntad de los humanos. Eso fue útil por un tiempo, hasta que al fin se quedó sin historias para contar, por lo que cansado de su vida decidió ascender a los cielos con el uso de una gran telaraña. Esto con la intención de hablar con su padre Niambe y pedirle nuevas formas de manipular a las personas. Pero en su lugar halló a su tío Nevasi. Cuando Anansi le contó sobre el motivo de su visita, este enfureció y le recordó que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sin embargo, sabiendo que no era su obligación el reprender al hijo de su hermano, solo le quedó aconsejarle algo. Si quería ganarse ese poder, debía conseguir el polen de la orquídea araña. Fue así como Anansi se aventuró en un exhaustivo viaje donde enfrentaría los elementos del agua, la tierra y el viento. Y siguiendo la narrativa del viaje del héroe, Anansi logró dar con la apreciada orquídea, pero luego de reflexionar sobre lo que vivió, desistió de su propósito egoísta, y desde entonces usó sus nuevos aprendizajes para guiar a las tribus de Ghana. Si se dan cuenta, los paralelos con las historias de Peter Parker no son coincidencia.
ya que luego de terminar su tiempo en la Tierra, Anansi continuaría su legado por todo el universo a través de conexiones extraterrenales, o sea, la red de la vida. Como la mitología de Marvel es vasta, existen conceptos que, si bien son sencillos de explicar, el adaptarlos a un esquema panorámico, como lo que estoy intentando aquí, es difícil por la poca información sobre su posición u origen auténtico en el todo. Y por ello es que, con riesgo de equivocarme o de estar uniendo mal la información, me veo tentado a ubicar aquí el concepto de los tótems. Esto se refiere a una serie de entidades sobrenaturales que se encargan de mantener conexiones que vinculan a cada Spider-Man del multiverso. Estos seres divinos encarnan también en individuos muy selectos. El guardián, quien selecciona a esos individuos para que sean aptos para las encarnaciones totémicas. El otro, quien puede revivir a los Spider-Mans y dotarlos de habilidades monstruosas. Y cabe mencionar, encarnan el Peter Parker de la original 616, la novia, quien con el uso del azar o la magia crea instancias para que los tótems puedan surgir, y es encarnada en Cindy Moon, mejor conocida como Silk, heroína picada al mismo tiempo y por la misma araña que Peter Parker, cosa que en sí es un ejemplo del papel que desempeña. Solo como dato, el concepto de la araña no es el único ser totémico, sino que muchas especies animales también lo son. De ahí que varios de los villanos de Spider-Man sean de temática animal, ya que es parte de este entrelazamiento místico. Pero tampoco hay mucho énfasis en ello, y mucho menos es relevante para este video, así que tómenlo como una adición. Así que, estas son las deidades principales en la mitología arácnida, y quienes sustentan la red de la vida. Pero aún así, estoy dejando fuera un ente mucho más importante, una deidad de origen incierto que se encarga de forjar este lazo, el tejedor maestro, un ser que literalmente fabrica esta red, similares a cómo las parcas de la mitología griega hilan la vida de los mortales. El tejedor maestro crea una extensa telaraña en la que yacen los universos y las vidas de los Spider-Mans. Aunque Anansi sea el primer Spider-Man del multiverso y tenga poder sobre las otras realidades, no sería en sí el creador de la red de la vida, como algunos pueden llegar a pensar. Solo la aprovecharía para extender el don de la araña a través de las realidades. Espero que les haya quedado muy claro lo anterior, porque esa información solo es una pieza para entender mi postura verdadera frente a la narrativa de esta película. Pero para llegar a eso, debemos cambiar el tópico de la discusión. Por norma general, una ficción debe comunicar un mensaje, reflexión o enseñanza a través de lo textual. Y es por parte de las normas textuales integradas en su universo que se crea una parábola a ese mensaje. Tal vez eso no sea nada nuevo para la mayoría, pero vale la pena dejarlo claro para mantener la coherencia. Bajo esa idea, y en relación a la temática de los eventos canónicos, nombraré algunos de los ejemplos que se me vienen a la mente que de cierta forma comparten la idea de los eventos canónicos. Esos son Destino Final, Cuentos de Terramar y Terminator. En Destino Final, un grupo de personas que por obra de las habilidades proféticas de su protagonista evaden el formar parte de un vuelo que resulta en un incidente mortal. Y todo para que descubrieran que ello era parte de lo que aquí se denomina como el designio de la muerte, una ley de naturaleza esotérica que dictamina el fin de las personas, y los pocos afortunados que logran evadirlo no son perdonados, sino que se vuelven en un asunto pendiente que más temprano que tarde deberán pagar. Es así que la trama se vuelve en una odisea de esta gente por burlar las trampas de la muerte. Las normas de su universo son claras. Los humanos son mortales, pero la muerte como tal
es un ser sobrenatural que aprovecha la vulnerabilidad de estos para atentar con su existencia, cosa que en la cruda realidad es una ley que excede nuestra voluntad. Y ello es su mensaje. La muerte es inmisericordia, presente e inminente. En Terminator, al menos de la 1 a la 3, la cosa se complica con la temática de viajes en el tiempo. En esta saga, en un oscuro futuro repleto de robots asesinos, comandados por una IA fuera de control, un soldado se ve la misión de viajar en el tiempo para defender de un robot enemigo a la progenitora del hombre que garantizará la sobrevivencia humana. En la segunda película, esa persona finalmente nace, pero nuevamente se ve amenazado por un robot enemigo, por lo que dependerá de otro soldado robot el defenderlo para garantizar la sobrevivencia humana. En la primera película, se establece un bucle paradójico en el que ese aterrador futuro se hace posible como consecuencia del viaje en el tiempo. Si encontramos un mensaje en eso, es que el futuro siempre está predestinado. En este caso se vuelve enreversado, porque entendemos que en un tiempo donde el futuro es desconocido, es un elemento del tiempo futuro el que se instala en el tiempo pasado para generar ese futuro que deja de ser desconocido porque es intencionalmente creado. Lo impredecible no existe, porque un futuro, aun con lo poco deseado que pueda ser, es creado intencionalmente. Y eso es contradicho en la segunda entrega, ya que en esa, nuestro protagonista crea una movida que literalmente evita ese terrible futuro, dando el mensaje contrario en el que si bien un futuro indeseado es posible, no tiene por qué ser creado porque la fuerza que decide ello es nuestra voluntad. Y de nueva cuenta, el mensaje es contradicho en la siguiente entrega, ya que por otros medios, ese futuro indeseado se consigue a pesar de la voluntad e intentos de los protagonistas por detenerlo. Es decir, que el futuro está decidido por razones superiores a nuestra voluntad. Y ahora pasamos a Cuentos de Terramar. En esta película, seguimos la travesía de un hechicero, quien consciente de los problemas de desequilibrio entre la magia de la naturaleza y la presencia humana, descubre que un cuestionado brujo ha estado buscando romper el ciclo de vida y muerte, porque al ser consciente de ese problema, comprendió que los humanos se habían vuelto superiores al equilibrio natural. Los que lleven tiempo viendo este canal, ya sabrán que las películas de Estudio Ghibli son un universo compartido, y por ende la mayoría, si no es que cada una de sus películas, son un comunicado sobre la soberbia humana a la hora de agotar o explotar los recursos milagrosos y mágicos de la naturaleza por su propio beneficio, interviniendo en cada uno de los ciclos naturales que preservan y garantizan la propia existencia, siendo esa soberbia el camino directo a la autodestrucción. Cuentos de Terramar apoya esa narrativa al añadir el concepto de la muerte como una de las muchas piezas valiosas de los ciclos naturales. El mensaje es que la muerte es valiosa y necesaria para la continuidad de la existencia común, aun cuando la soberbia humana no quiera reconocerlo. Ahora bien, ¿por qué hablar de estas películas? Por si no lo han notado, cada una de estas tienen algo en común. 3 cosas en común, de hecho, y eso es los conceptos de muerte, destino y el antivalor. Lo siguiente va a ser muy filosófico, así que están advertidos. Todo parte de la incógnita. ¿Somos verdaderos dueños de nuestra vida o marchamos a una resolución prescrita? Terminator oscila entre esas dos posibilidades, al decirnos que el futuro se considera por los sucesos previos de nuestra vida, y por tanto al ser conscientes de lo que podría suceder de tomar un mal camino, solo se necesita encontrar alternativas para evitarlo, siendo eso el caso de Estudio Ghibli, que a menudo eleva la figura humana, exponiéndola como capaz de mover montañas enteras por su supervivencia, llegando a equipararlo a los poderes divinos de Buda y los dioses. En ese sentido, no hay dudas de que el hombre sí está por encima de cualquier poder o voluntad mágica.
Cuentos de Terramar lo ejemplifica con el tema de la muerte. Si el hombre puede intervenir en los ciclos de la naturaleza, y la muerte es uno de ellos, el miedo a esta y sus implicaciones más sombrías dejan de simbolizar una amenaza. Sin embargo, la película toma otra posición al decirnos que la muerte no solo es necesaria, sino que está implícita en un orden que pasa por encima de nuestra voluntad. Destino Final lo deja muy claro cuando, aun siendo conscientes de un espectro que los acecha con tal de ejercer su función esotérica, ninguna habilidad o persistencia es suficiente por ser menos frente a este ser. Estas narrativas tan contradictorias entre sí se vuelven un antivalor cuando se dimensiona que somos minucias, determinados y hábiles en lo que nos propongamos, pero minucias al final. Podemos correr, pero no escapar. Por más que lo intentemos, no se puede rehuir de los destinos prescritos por aquello, por poderes que sobresalen de nuestra comprensión, que siempre van a estar un paso por delante para hacernos caer. Y eso es un mensaje nihilista como mínimo. Con lo anterior, es evidente cuáles son las narrativas y mensajes que el concepto de eventos canónicos significa, y el por qué resulta cuestionable cuando en el conflicto de la película se sugiere como una superficialidad que puede ser corregida, al ser más que presentes las causas divinas y preternaturales que dictan la necesidad de los momentos de dolor y que las muertes a los allegados de Spider-Man sean presentes. Es en esto que retomamos los conceptos de literalidad de la ficción. Miguel asegura que los eventos canónicos son conexiones en la vida de los Spider-Mans, y que al romperlas ocurren anomalías. Esto se representa con algo llamado la red de la vida y el destino, una enorme telaraña que conecta directamente a todos los universos en los que Spider-Man habita, y cada uno posee lo que aquí se denomina como nodos, lo que son puntos en común donde se llevan a cabo sucesos específicos. Pero, ¿qué es en sí lo que dictamina que una realidad se destruya por la única razón de que un Spider-Man no cumpla sus eventos canónicos? Los más atentos sabrán que la respuesta se las di al inicio. El Tribunal Viviente, un ser que se encargaría de destruir a cualquier suceso que fuese lo bastante problemático como para atentar con el resto de los universos. La red de la vida conecta en universos donde un Spider-Man esté presente. Los eventos canónicos, buenos o malos, son parte de la red. Pero lo que Miguel nunca explicó, y puede que ni siquiera sepa, es que este ser es justo con el bien común, pero insensible con el bien individual, por lo que ello es lo necesario a proporciones trascendentes. Miles reniega de esto sosteniendo que el único bien común es el que garantiza la salvación individual. Su postura es una de mucha humanidad y solemnidad, pero ello se contradice directamente con la lógica preternatural de su propio universo, o bueno, multiverso, para la lógica de la cinta, vaya. Ahora bien, puede darse la casualidad que todo el lore fideligno de la mitología marveliana sea condicionado a favor de la narrativa con tal de un mensaje más optimista. El problema con esto radica en la contradicción que ello implica en relación a todo lo que cinemáticamente se pretenda construir. Quiero decir, No Way Home ya hizo canónico los universos de Sam Raimi y Mark Webb, que a su vez son parte de esta saga, y que a su vez parten con la serie de Loki, que estableció todas las conexiones incluyendo los cómics más clásicos, por lo que esa lógica, el lore con respecto a los inicios y composición del universo de las historietas, se vuelven implícitamente necesarios. Y oigan, amo esta película. Como buen fan de Spider-Man, aprecio el estudio tan profuso en cada una de sus referencias históricas. Y como fan del cine, aprecio su cinematografía tan bien pensada. Y como amante de la animación y cómic, supera con creces a su antecesora en cuanto a la fusión artística de medios. Y ni hablar de lo bien que plasma la emoción de ser Spider-Man, como en estos momentos de balanceo tan intensos, o este momento en el que conversan boca abajo. La sensación de vértigo es fuerte. O este otro momento en el que están sobre un tren
O este de aquí donde Miles y Peter están rodeados de maquinaria. Uno sabe que al más mínimo descuido saldrías desmembrado, pero los personajes lo toman con tanta naturalidad que te pone la piel fina. Y si, aunque a fechas de grabación, llegara a perder el Oscar por El niño y la garza, diría que es una competición justa. Pero considerando más ampliamente las cosas, bueno, esta dicotomía de mensaje y lógica interna son algo que siempre están presentes cuando se parte de elementos tan complicados. Ay. Es irónico, como cuando el centro del video es Across the Spider-Verse y los eventos canónicos, no hay prácticamente nada de la cinta en cuestión. Preferí inclinarme más a otros temas porque difícilmente puedo hablar cosas originales de la propia cinta sin ser aburrido o repetitivo. Así que para cerrar, ¿por qué no discutimos un tema completamente técnico? El lenguaje técnico con respecto a la cinematografía es algo tan aprendido en la sociedad contemporánea que el valor que alguna vez llegó a implicar se ha vuelto en algo más rutinario, y bajo esa idea, la cinta se aprovecha del entendimiento del espectador para manejar en su propuesta la elección de usar la palabra canónico, un término literario, y contextualizarlo como una escritura preternatural o divina, lo que es francamente brillante a nivel de escritura, pero su deformación por la aceptación del público es bastante curiosa. El impacto de una narrativa en la sociedad, cuando ésta es ciegamente aceptada, ya sea con buenas, malas o simplemente nulas intenciones, nos enseña mucho sobre el poder que ejercen los medios y la ficción sobre la sociedad. Spider-Man, ahora más que nunca, es el icono de solemnidad, esperanza y voluntad, pero que a su vez su presencia, como la de cualquiera de nosotros, según lo dictado por esta película, no es más que un objeto móvil guiado por un camino cuidadosamente construido, incapaz de controlar su inercia, y con ello la de los objetos colaterales que se acomodan en el camino de su impacto, como un efecto dominó muy bien controlado. La verdadera cuestión de los eventos canónicos es si los aceptas y luchas rompiendo tus propias imposiciones naturales a costa de deshacer lo que el mismo orden establece para la estructura de la existencia, lo que por donde lo veas solo te hará fallar para peor de los que te rodean, o los aceptas sabiendo que eres intransigente y aceptando con alegre dignidad tu impoderío. En otras palabras, eres como Miles y cuestionas lo que Across the Spider-Verse nos quiere imponer, o tomas la posición de Miguel y lo aceptas sin más.